PESTEL. ¿Qué es el PESTEL? El PESTEL es una herramienta que nos ayuda a identificar los factores de un entorno en el cual una empresa se va a desarrollar. Su nombre viene de las siguientes siglas de P Political, E Economic, S Social, T Technological, E Environmental y L Legal. La primera letra se refiere a la política, que son las variables de la vida y las decisiones gubernamentales que podrían afectar a la empresa al entrar a un nuevo país. Y estas son políticas gubernamentales, que son todas las actividades y decisiones del gobierno, la estabilidad política, que se refiere a si hay alguna crisis o no en relación de la población con el gobierno, la corrupción, que se refiere al nivel de actividades ilícitas que se realizan, la política de comercio exterior, que habla del intercambio de bienes y servicios con otros países, la política fiscal, que nos habla de los impuestos, las leyes laborales, que hablan de proteger a los empleados y a la fuerza laboral en general, y también las restricciones, que son los obstáculos al comercio, ya sea establecidos por el país o por la Organización Mundial del Comercio. Después siguen las económicas, donde está el crecimiento económico, que es el incremento del PIB y se puede medir per cápita o por país. Este proviene del crecimiento del capital o del cambio tecnológico. Luego, los tipos de cambio, que es una referencia que se usa para conocer el número de unidades de moneda nacional que se deben dar para obtener una moneda extranjera o viceversa. Las tasas de interés es la cantidad de unidades monetarias que se pagan por el uso de dinero, y la inflación es la elevación sostenida de los precios de los bienes y servicios. De ahí viene la tasa de inflación, que mide este cambio porcentual. El ingreso disponible es el dinero que te queda a ti después de pagar los impuestos, y la tasa de desempleo es el porcentaje de población que está económicamente activa, que se encuentra desempleada y que busca trabajo. En los ámbitos sociales tenemos varias variables. Es la tasa de crecimiento de la población, donde nos muestra qué tanto un país está creciendo, cuánta gente nació, cuánto murió. La distribución de edad, si es un país joven, viejo o carece de gente joven, por ejemplo. La actitud en la carrera habla de más o menos de qué tanta es la motivación de los jóvenes para seguir estudiando cuando concluyen como los requerimientos básicos de su país. Sobre todo en la parte universitaria, qué tanto deciden continuar con su educación académica. El énfasis de la seguridad es qué tan seguros se sienten los ciudadanos en el país, la conciencia en su salud, qué tanto se cuidan, cómo comen, su estilo de vida. Y las barreras culturales serían como, pues se explica por sí solo. En la parte tecnológica podemos encontrar los factores que más rápido cambian en el macroambiente. Incluye todos los desarrollos tecnológicos, tanto los fármacos, autos, tarjetas, armas, entre muchos otros. Algunas de sus variables son los incentivos tecnológicos, el nivel de innovación, la automatización, investigación y desarrollo. Cada uno de estos puntos es la forma en la que la tecnología va avanzando de mano del país para ir conociendo qué tan viable es entrar tecnológicamente a un nuevo país. Medir las fuerzas del medio ambiente. La topografía, que son las características de los terrenos, es decir, si tienen relieves o así. El clima, que es la condición atmosférica de una zona. La política ambiental son la preocupación y el desarrollo de objetivos con el fin de mejorar el medio ambiente. Las presiones ambientales de las ONG son organizaciones no lucrativas, es decir, no buscan ganar dinero y buscan reducir la contaminación. En los ámbitos legales, bueno, como su nombre lo dice, hablan más de las leyes, como por ejemplo la ley de discriminación, la ley de antimonopolios, leyes laborales, leyes de protección al consumidor, patentes y derechos de autor y de salud y seguridad. La mayoría de estas son enfocadas a las empresas, como son las de labor y protección al consumidor y derechos de autor, que tienen que estar muy al pendiente de seguirlas. Y ahora que ya sabemos qué es el PESTEL y qué significa cada una de las letras de la sigla, conozcamos cómo llevarlo a la práctica. Para este caso analizaremos 3 países de interés de nuestro socio formador Lala, que son Canadá, Japón y Venezuela. Y los analizaremos en base a 3 variables,
política de comercio exterior, crecimiento económico y conciencia de salud. El primer paso para hacer un análisis PESTEL es asignar un nivel de importancia a cada variable. En este caso, le asignamos la mayor al crecimiento económico con un 50%, ya que este nos dirá la situación general de los países a analizar. Después de ahí, pusimos a la política de comercio exterior con un 30%, ya que esta variable nos marcará la pauta sobre la facilidad o dificultad que habrá al momento de intentar entrar al país. Y finalmente, la conciencia de salud, que es importante, pero menos que las otras variables, aunque aún así es importante conocerla, ya que si las personas y los pobladores de los países se interesan por la vida saludable, significa que habrá más demanda de los productos del ala. El primer país analizado fue Canadá, y en la política de comercio exterior, Canadá es considerado como una de las políticas más liberales. Tiene un puntaje del 77.7, ocupando el octavo lugar, además de que tiene un tratado con México facilitando las entradas. Es por eso que le dimos una puntuación de 9. Su crecimiento económico es positivo, teniendo 1.7% en el 2019. Por eso le dimos un 8. En la conciencia de salud, Canadá gastó un 10.6%, siendo positivo y dándole una puntuación nosotros del 7, dando la suma total del 8.1. El siguiente país fue Japón. Japón es el 30º país en el ranking de las economías más liberales. Además, este trata de igual manera a las empresas extranjeras como a las locales. Y con México existe el acuerdo de asociación económica entre los dos países. Eso es en tema de política de comercio exterior. En cuanto al crecimiento económico, tuvo un decrecimiento del 7.9% durante el año del 2019. En cuanto a la conciencia de salud, Japón realizó un gasto en salud del 9.32% del PIB del país, que se reflejó como el 23.64% del gasto público total, llegando hacia la suma de 5.7 al final. Por último, tenemos a Venezuela, que es un país como México tercermundista, que importa mucho de sus productos, pero en la parte de lácteos su porcentaje es muy bajo. También es la economía 173 en el ranking de economías liberales, y hoy en día no existe un acuerdo entre México y Venezuela, por lo cual le dimos un 5 en política exterior. En el crecimiento económico podemos ver de que Venezuela vive una situación muy difícil y tiene un porcentaje negativo demasiado alto, de 26.8, lo cual no es favorable para nuestro socio formador. Y por último, en conciencia de salud, la gente de clase alta son los únicos que pueden acceder a productos más saludables. Entonces la gente no puede decidir tanto por su salud, sino depende mucho de lo que el gobierno le dé, por lo que le dimos una calificación de 4. Sumando toda la ponderación de Venezuela nos da una calificación de 2.6 y ahora estamos listos para tomar una decisión en base a nuestros 3 países. Como vimos, se asignó una calificación a cada variable en base a la información obtenida y esta se multiplicó por el porcentaje de importancia de cada variable. Y al final, el país con el puntaje más alto fue Canadá. Así que nuestra recomendación será Canadá, ya que cumplió con bastante fortaleza en las 3 variables analizadas y además su bandera tiene una hermosa hojita. Muchas gracias.